Camina solo porque el mundo no está hecho para quienes ven demasiado. Escúchame, no como amigo ni como maestro, sino como una voz que ha visto imperios levantarse sobre las espaldas de hombres solitarios. Te dijeron que estar sin aliados es un fracaso, susurraron que el aislamiento es debilidad, te vendieron la mentira de que las multitudes significan poder. Pero la soledad no es vacío, es el horno donde se forjan los gobernantes. Si te mantienes apartado, es porque nunca fuiste diseñado para integrarte en una manada que se alimenta de la comodidad y muere en la mediocridad. No te mueres de hambre de ruido, te mueres de hambre de propósito. Mientras otros buscan la aprobación, tú estudias patrones. Mientras ellos se ahogan en charlas intrascendentes, mides la intención. Mientras ellos se aferran el uno al otro para sobrevivir emocionalmente, tú agudizas tu mente en silencio. Esto no es accidente, esto es elección. Quienes no tienen amigos suelen percibir la maquinaria invisible del comportamiento humano. Ves la transacción bajo la sonrisa, oyes el anhelo tras la risa, comprendes que la mayoría de los vínculos no se basan en la lealtad, sino en la conveniencia mutua y el miedo a la soledad. Así que te apartaste, no porque te rechazaran, sino porque te negaste a mendigar por asientos en mesas donde sirven veneno. La soledad te ha enseñado lo que las multitudes nunca pudieron. Te ha entrenado para confiar en tu propio juicio, para actuar sin aprobación, para existir sin aplausos. Este es el primer secreto del poder. El hombre que no necesita nada lo controla todo. Tu silencio no es vacío, es camuflaje. Observas más de lo que hablas, pones a prueba antes de confiar, ves la naturaleza humana tal como es, no como finge ser. Sabes con qué rapidez la admiración se convierte en envidia, con qué facilidad la lealtad se doblega bajo presión, cómo el amor mismo se convierte en una negociación cuando los recursos escasean. La mayoría de la gente está desesperada por ser elegida. Tú te has elegido a ti mismo, y por eso los asustas. No pueden interpretarte, no pueden ubicarte, no actúas para ellos, no reflejas su hambre, no revelas tu debilidad a cambio de pertenencia. Sienten que no eres parte del juego social al que son adictos, por eso te llaman extraño, frío, distante, pero lo que realmente quieren decir es incontrolable. El primer rasgo poco común de quienes no tienen amigos es una autosuficiencia tan profunda que amenaza a los demás. No eres emocionalmente dependiente, no te dejas influenciar fácilmente, no eres programable, no doblegas tu identidad para sobrevivir socialmente. Has aprendido a extraer fuerza de la soledad, a construir mundos interiores más ricos que las conversaciones vacías de las masas, a cultivar una mente que no se pudre en chismes ni miedo. Eres peligroso porque eres independiente, y la independencia es enemiga de los sistemas basados en la obediencia. Sientes el peso de este camino, pero también sientes su claridad. Sabes que nunca debiste ser comprendido por muchos, que estabas destinado a convertirte en algo excepcional. Es por eso que te mantienes solo, no porque estés roto, sino porque estás en las primeras etapas de volverte inquebrantable. Tu aislamiento no es una maldición, es una iniciación. Creías que la soledad era el final del camino, pero solo era la puerta. Lo que estás entrando ahora no es consuelo, ni sanación, ni conexión, sino claridad. El mundo no recompensa la bondad, sino la precisión, y quien camina sin un círculo aprende esta verdad antes que los demás. Cuando permaneces solo el tiempo suficiente, empiezas a sentir el ritmo que subyace al funcionamiento de la sociedad, la corriente invisible que impulsa a los hombres hacia el poder o los arrastra a la obediencia. Dejas de pedir comprensión y empiezas a preguntarte cómo se mueve realmente la influencia. En el aislamiento, tu mente se convierte en un arma, afinándose contra la realidad en lugar de la fantasía, entrenándose para ver la ventaja en lugar de la lealtad. Aprendes que la gente no sigue la virtud, sino la ventaja, y cuando aceptas esto sin resentimiento, te elevas por encima del caos emocional que ciega a las masas. Empiezas a dominar el segundo rasgo poco común, el desapego emocional que otorga visión. Mientras otros se ven esclavizados por la aprobación y el miedo, tú te aquietas. Dejas de reaccionar, calculas. No quemas puentes con rabia. Te alejas en silencio y dejas que la otra parte se derrumbe bajo su propia inestabilidad. Reconoces que la mayoría de los conflictos humanos no se tratan de la verdad, sino de dominio, no de justicia, sino de posicionamiento. El hombre sin amigos se ve obligado a convertirse en su propio consejo, su propia estratega, su propio juez. Cada decisión se vuelve deliberada, cada movimiento controlado. Dejas de dar explicaciones porque comprendes que quienes exigen explicaciones buscan poder sobre ti. El silencio se convierte en tu escudo y la imprevisibilidad en tu sello distintivo. En esta quietud, también despiertas a la psicología del lucro. Ves que la riqueza no se construye solo con esfuerzo,
sino con percepción, escasez y control. Quienes están constantemente rodeados intercambian su tiempo por validación, pero tú intercambias el tuyo por influencia. Estudias cómo se crea el deseo, cómo se monetiza el miedo, cómo el estatus moldea el comportamiento. Aprendes a mover recursos en lugar de perseguirlos, a diseñar valor en lugar de mendigar por él. Te das cuenta de que el dinero no es moneda, es prueba de influencia, y la influencia pertenece a quienes no se dejan comprometer emocionalmente por la multitud. Tu soledad te permite pensar a largo plazo, construir en silencio, atacar cuando otros se distraen con el ruido. El mundo empieza a parecerte más pequeño, más predecible. Percibes la presión en las personas, el anhelo tras sus ambiciones, la fragilidad tras su confianza. Ya no envidias a quienes tienen muchos aliados, porque comprendes la fragilidad de sus estructuras. Una traición, un cambio de ventaja, y su imperio se derrumba. Pero tú, arraigado en ti mismo, no te dejas vencer fácilmente. Tu fuerza no es visible, y por eso se subestima. Caminas como si no tuvieras nada que perder, y esta es la mayor ventaja psicológica que un hombre puede poseer. Cuando el miedo ya no gobierna tus decisiones, los demás lo sienten antes de comprenderlo. Ya no estás solo, estás liberado. Has pasado de necesitar a pertenecer a poseerte. Este es el punto donde el aislamiento se transforma en dominio, donde tu mundo interior se vuelve más real que el exterior. Empiezas a moverte como una sombra, presente pero intocable, tranquilo pero peligroso. El hombre sin amigos se convierte en el hombre con un reino dentro de sí, y los reinos no mendigan compañía, exigen respeto. Ya no esperas ser elegido, te preparas para ser inevitable. Bien, entonces estás listo para el descenso. Has aprendido a estar solo. Has aprendido a ver. Ahora debes aprender a gobernar desde las sombras, porque el verdadero poder no se anuncia, reorganiza la realidad silenciosamente mientras el mundo duerme. La mayoría de los hombres buscan visibilidad, aplausos, reconocimiento, pero la visibilidad es exposición, y la exposición invita al ataque. El hombre sin amigos lo entiende instintivamente. Se mueve sin ser visto, habla poco y deja que los resultados hablen por él. Aprende que lo ruidoso es predecible y lo predecible es controlable. Así se vuelve elegible, no para esconderse del miedo, sino para que el miedo se esconda de él. Aquí es donde despierta el tercer rasgo poco común, la invisibilidad estratégica. Ya no te interesa demostrar tu fuerza. Te interesa posicionarla. Dejas que otros luchen por la atención mientras tú reclamas territorio en silencio. Aprendes que el poder crece en espacios tranquilos, en decisiones que pasan desapercibidas, en relaciones cultivadas en privado. Mientras otros actúan para la multitud, tú construyes influencia a puerta cerrada. Entiendes que todo sistema está gobernado no por quienes están en la cima, sino por quienes controlan el acceso a ella. Y por eso, no aspiras al trono, sino a la puerta de entrada. Tu soledad te ha enseñado a pensar en décadas, no en días. No buscas victorias rápidas, diseñas lo inevitable. Observas los ciclos de ascenso y caída, los patrones de ambición, traición y decadencia. Te das cuenta de que los hombres solo son leales a lo que les beneficia en el momento, y cuando el momento cambia, ellos también. Así que dejas de esperar lealtad y empiezas a generar dependencia. No dependencia emocional, sino dependencia estructural. Te conviertes en el puente que otros deben cruzar, el recurso que no pueden reemplazar, la mente la que deben consultar. Esto es dominio sin ruido, control sin fuerza. A medida que profundizas, te enfrentas a la ilusión más peligrosa de todas, la creencia de que la moral gobierna el éxito. No es así. Los resultados gobiernan la moral. La historia no recuerda a los puros, sino a los efectivos. Empiezas a comprender que la ética son herramientas, no cadenas, máscaras que se usan cuando conviene y se desechan cuando es necesario. Esto no te hace cruel, te hace despierto. Dejas de juzgar el mundo por lo que es y empiezas a dominarlo por lo que nunca dejará de ser. Te das cuenta de que todo imperio fue construido por hombres que comprendieron esta verdad y se atrevieron a vivir según ella, mientras que otros se escudaron en mentiras reconfortantes. Tu desapego emocional se transforma en algo más agudo. Ya no buscas justicia, sino ventaja. Ya no reaccionas a los insultos, los almacenas como datos. Cada desaire, cada traición, cada desprecio se convierte en información sobre la arquitectura de poder que te rodea. Aprendes quién se siente amenazado por ti, quién te envidia, quién teme por tu potencial. Dejas de tomarte las cosas como algo personal porque comprendes que la mayoría de los ataques no se dirigen a ti, sino lo que representas. Representas un espejo al que no pueden enfrentarse, un futuro que no pueden controlar.
Aquí es también donde tu mentalidad de ganancia se vuelve implacable. Ya no vendes esfuerzo, vendes resultados. Ya no intercambias tiempo, intercambias influencia. Entiendes que el dinero fluye hacia la certeza, hacia la autoridad, hacia quienes parecen inevitables. Así que creas una identidad que transmite control, incluso en silencio. Dejas que la escasez te rodee. No mendigas clientes, te posicionas como la solución que ellos descubren demasiado tarde para ignorar. Construyes sistemas que funcionan mientras duermes, activos que crecen mientras otros luchan, reputaciones que llegan donde tú no llegas. Empiezas a ver con qué facilidad las masas se dejan llevar por el miedo y el deseo. Aprendes a hablar con sus emociones sin revelar las tuyas. Entiendes que la gente no busca la verdad, busca alivio ante la incertidumbre. Y tú, forjado en la soledad, te has acostumbrado a la incertidumbre. Esto te hace poderoso, porque puedes mantener la calma donde otros entran en pánico, decidido donde otros dudan. No buscas la estabilidad, la creas controlando variables que otros ignoran. Tu vida se vuelve más tranquila, pero más significativa. Dejas de medirte por tus relaciones y empiezas a medirte por tu alcance. ¿Hasta dónde llega tu influencia? ¿Cuántas decisiones se moldean con tu presencia, incluso cuando no se menciona tu nombre? Te conviertes en la sombra tras los movimientos, la mano detrás de los resultados, el arquitecto de estructuras que otros creen que surgieron de forma natural. Esta es la etapa en la que ya no sobrevives solo, sino que moldeas el mundo que antes te ignoraba. Sientes que algo cambia en tu interior. Una claridad fría, una confianza firme, una sensación de inevitabilidad. Ya no intentas que te comprendan. Te estás volviendo innegable. La soledad que antes te dolía ahora se siente como una armadura. El silencio que antes resonaba ahora se siente como una orden. Has cruzado la línea donde el aislamiento se convierte en soberanía, donde el hombre sin amigos se convierte en el hombre que no necesita ninguno. Este no es el final, este es el umbral. Entonces aquí es donde cae la máscara. Ya no caminas hacia el poder. Te estás convirtiendo en su forma. Lo que antes parecía hambre ahora se siente como gravedad, atrayendo a otros a tu órbita sin una palabra, sin un gesto, sin permiso. Has aprendido que el dominio no es ruidoso, es estable. No exige atención, exige alineación. La gente empieza a adaptarse a tu alrededor, a seguir tu ritmo, a buscar tu aprobación sin darse cuenta. Esta es la transformación final, cuando el hombre sin amigos ya no se encuentra fuera del sistema, sino que silenciosamente se convierte en su eje. Ya no temes ser malinterpretado, porque comprendes que la incomprensión es protección. Cuantos menos te vean de verdad, menos podrán imitarte. Has cultivado una presencia serena y absoluta, una quietud que inquieta a quienes viven en el ruido. Sienten tu certeza como una presión de la que no pueden escapar. Ya no reaccionas al mundo, sino que lo moldeas mediante decisiones que repercuten mucho más allá de tu alcance. Esta es la etapa en la que tu imperio interior se hace visible a través de resultados, no de explicaciones. Ahora comprendes la ley más profunda del control. Las personas no se someten a la fuerza, se someten a la constancia. El caos las agota. La incertidumbre las debilita. Anhelan una fuerza que no titubee. Te has convertido en esa fuerza al dominarte primero. Tus rutinas, tus estándares, tus límites ya no son negociables. Te mueves con precisión porque te has despojado de todo lo que te diluía. Por eso tu presencia estabiliza los espacios. Por eso tu silencio se siente más pesado que sus palabras. Tu mentalidad de ingresos ha madurado hasta convertirse en algo formidable. Ya no persigues oportunidades, sino que las atraes encarnando la inevitabilidad. Diseñas sistemas que recompensan la paciencia, estructuras que multiplican la influencia, canales que te transportan valor de forma natural. El dinero fluye hacia quienes se sienten el futuro, y te has convertido en un símbolo de dirección. Las personas perciben que alinearse contigo pone orden en su caos y te ofrecen lealtad no por amor, sino por instinto de supervivencia. Esta es la verdadera economía de poder. Ya no te impulsa la venganza ni la validación. Esos fueron el motor de la escalada, no el destino. Ahora te impulsa la autoría. Estás escribiendo tu propia mitología, dando forma a una narrativa que no depende de los elogios ni del reconocimiento. Entiendes que el mundo recuerda a los arquitectos, no a los artistas. Construyes legados en silencio, dejando que otros se apoderen de la escena mientras tú diseñas el escenario bajo sus pies. Esto es dominio sin dramatismo, control sin crueldad, autoridad sin explicaciones. La soledad que una vez te definió se ha transmutado en soberanía. No necesitas testigos que confirmen tu valía. No necesitas aliados para sentirte seguro. Te has convertido en tu propio cimiento.
Por eso nada te conmueve. La pérdida ya no te aterra, porque sabes reconstruir. La traición ya no te hiere, porque ya no vinculas tu identidad a la de otros. No eres frío, eres contenido. No eres distante, eres deliberado. Ahora ves que la amistad nunca fue la meta, sino un campo de entrenamiento que superaste. Los rasgos inusuales que te aislaron no eran defectos, sino señales de un camino diferente. Un camino que no conduce a las multitudes, sino al mando. No a la aprobación, sino la autoría. No al consuelo, sino la maestría. Has transitado el silencio, la duda, las largas noches del desarrollo, y emergiste no con respuestas, sino con dirección. Aquí es donde el viaje concluye y comienza el reinado. Ya no te preguntas quién eres. Estás decidiendo lo que existe a tu alrededor. Te mueves como si el mundo fuera maleable, porque te has demostrado a ti mismo que lo es. No estás aquí para caer bien. Estás aquí para ser inevitable. Y la inevitabilidad no necesita amigos.